Bueno, aquí estamos otra vez. Día cuarto. Creo que, o espero que os esté quedando bastante claro. Creo que voy despacito. Si veis que no voy despacito, me lo decís, por favor. Me pedís que os haga más, que os repita lo que necesitéis, etcétera, etcétera, ¿vale? Hoy vamos a ver si avanzamos un poquito en cuanto a fórmulas. Y bueno, ya me decís cuando termine la clase por los privados lo que pensáis, lo que necesitáis, etcétera. Bien, la pregunta de hoy, la cuestión de hoy es la cuarta del tema, que la he llamado derivadas de algunas funciones sencillas. Entonces vamos por orden de la más facilita a la menos facilita. La función constante. Sabéis que la función constante es igual a una k, igual a 2, igual a menos 3, igual a un medio, igual a una constante. Esa función sabéis que es una recta como la que os represento ahí, una recta paralela al eje de las x. Esta es la función constante, la que sea, igual a una k. Bien, ¿qué pendiente tiene esta recta? Pues evidentemente esa recta, función constante, ni sube ni baja, con lo cual su pendiente no es ni positiva ni negativa, su pendiente es cero. Es decir, que la derivada de cualquier función constante, por lógica, es cero. Bien, 4b. Función identidad. ¿A qué se le llama función identidad? La función identidad es la que te devuelve lo mismo, un valor idéntico al que tú le das. Tú le dices a la máquina 3 y ella te devuelve 3. Tú le dices 8 y ella te devuelve 8. Es decir, la y es igual a la x. Tú le das cualquier valor para x y ella te devuelve exactamente el mismo valor. La y es igual a x. Por eso a esa función se le llama función identidad, porque te devuelve valor idéntico. Bien, dicho eso, si ya sabemos que esta es la función identidad, también sabemos que la función identidad es la que pasa por el 1, 1, el 0, 0, el 2, 2, 3, 3, menos 1, menos 1. Es decir, esta bisectriz de aquí. ¿Cuál es la pendiente de esta recta de aquí? Evidentemente la pendiente es 1, ¿no? Acordaros que la pendiente es el coeficiente que acompaña a la x, es decir, 1. Si la pendiente vale 1, ¿cuál es el valor de la tangente? ¿Cuál es la y'? 1. Porque tener en cuenta que la f' es la pendiente de la recta tangente. Si estamos hablando de recta, pues que la recta tangente es la propia recta. Bueno, vamos a una función potencial. Una función potencial que evidentemente ya no es una recta, ya es una curva así más o menos enrevesada dependiendo del grado. Mientras más elevado el grado, más puntos de inflexión, más sube y baja tiene. Bien, una función potencial cualquiera. Por ejemplo, igual a x elevado a n. Ya os suena por física y por un par de días que estuvimos hablando en clase, que la derivada de cualquier función potencial era el exponente, pasaba adelante, y la x quedaba elevada a ese exponente menos 1, es decir, n por x elevado a un grado menos. Si esto era un 4, esto ya era un 3, y si esto era un 7, esto ya era un 6. Un grado menos. Bien, vamos a ver que efectivamente esto es así. No lo voy a hacer en general porque tendría que utilizar números combinatorios, que no lo hemos estudiado, me tendría que parar bastante. Entonces lo que voy a hacer es hacerlo con un par de ejemplos para que veáis que no os mentimos. Vamos a verlo con estos dos. Os pongo aquí en la pantalla. Y igual a x cuadrado, hemos dicho, estábamos viendo las x elevado a n, ¿no? ¿Cómo derivar x elevado a n? Bueno, pues yo lo que voy a hacer es derivar x cuadrado y derivar x cubo. ¿Cómo lo voy a hacer? Con la definición. Voy a saltarme ya paso 1, paso 2, paso 3, porque creo que ya lo habéis entendido y podemos ir directamente al paso 4. ¿El paso 4 qué significa? Que voy a poner directamente la definición de f'. ¿Cuál es la definición de f' de x? O sea, y' de x. Límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido por h. Esta definición os la tenéis que saber como vuestro nombre y apellido, del tirón. Entonces, donde pone f de x más h,
yo tengo que poner esto, pero en lugar de x, x más h. Es decir, x más h al cuadrado. Menos f de x, es decir, menos x cuadrado, partido de h. Tengo que quitar estos paréntesis y organizar el numerador. Vamos a organizar el numerador. Hago el producto notable, x cuadrado, h cuadrado, 2xh. Menos esta x cuadrado de aquí, se van las x cuadrados. Y me queda h cuadrado más 2 por x por h, partido de h. Si hacéis el límite cuando h tiende a 0 de esa expresión, observáis que queda otra vez 0 partido por 0. Repito, siempre nos va a quedar 0 partido por 0. Como no hay raíces, no hay que usar lo del radical conjugado, es mucho más fácil. Se saca factor común h y se simplifica. Una h, una h, una h. Total, que me queda límite cuando h tiende a 0 de 1, de h, aquí sería una h, aquí sería 2x y aquí sí sería un 1, que no hace falta ponerlo. Bien, y ahora, límite cuando h tiende a 0 de esto de aquí, pues la h se va a 0 y me queda 2x. Mirad 2x, ¿qué significa? Que este 2 de aquí efectivamente ha pasado delante y la x ha quedado elevado a 1 menos, en lugar de a 2 menos 1, es decir, a 1. Por eso me queda 2 por x. Vamos con el x cubo. El x cubo, por la formulita que ya sabemos, lo que me va a tener que quedar es el 3 delante y la x elevado a 2. Es decir, la derivada de esto tiene que ser 3 por x al cuadrado. Pues vamos a ver que efectivamente sale lo mismo. ¿Cómo calculo la derivada? Límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido de h. F de x más h, pues tengo que poner x más h elevado a 3. F de x, tengo que poner x elevado a 3. ¿Cómo se calcula x más h elevado a 3? Bueno, el que se acuerde del binomio de Newton, del triángulo de Tartaglia, pues puede poner directamente x cubo más 3x cuadrado h más 3xh cuadrado más h cubo. Y si no, tendréis que hacerlo en un papelito aparte, multiplicando con mucha paciencia x más h al cuadrado por otro x más h. Bueno, si tenéis alguna duda me lo hacéis ver y os lo pongo más despacito otro día. Desarrollamos esto, que ya hemos dicho que queda todo esto de aquí. Y ahora menos x cubo, que está aquí. Esta menos x cubo y esta más x cubo se simplifica. Y me queda esto y la h del denominador. Como veis, h, h, h y h. Con lo cual, cuando yo intente calcular el límite, me queda 0 partido por 0. ¿Qué hago? Simplificar. Una h de aquí, una h de aquí, una h de aquí y una h de aquí. Así que tengo un límite de 3x cuadrado, porque la h se ha ido, 3xh, porque la otra h se ha ido, más h cuadrado, porque antes tenía una h cubo y una de ellas se ha ido. Y el partido por 1, que no hace falta ponerlo. Como estoy calculando límite cuando h tiende a 0, este término se va a 0 y este término se va a 0. ¿Qué me queda? El primero, 3x cuadrado. El 3 es el que iba adelante y x al cubo menos 1 es x cuadrado, 3x cuadrado. Muy bien. Vamos al 4D. A ver, vamos al 4D, este de aquí. Bueno, este no os lo voy a hacer, pero lo anoto para que lo coloquéis en vuestra tablita o en vuestros apuntes. No lo voy a hacer porque lo hicimos ayer. Mirad, función de la raíz cuadrada, una que aparece mucho, igual a raíz cuadrada de x. Bueno, pues la derivada de la raíz de x es 1 partido por 2 raíz de x. Esa es la fórmula. ¿Por qué? Porque sale eso por definición, comprobarlo en el segundo ejemplo de ayer. De los que hice ayer, este fue uno de ellos. El segundo, creo. Recordad. Miradlo y veréis cómo la derivada de la raíz de x salía 1 partido por 2 raíz de x. Bueno, pues esta es su derivada. Nos vamos al 4e. Vamos a hacer las funciones trigonométricas y su recíproca. A ver, esto tiene unas demostraciones un poquito largas. Ningún año las doy. Si no las doy ningún año, con más motivo, con más razones, no las voy a dar este año.
Si alguno en particular queréis saber cómo se hace, bueno, pues tenéis dos opciones. Simplemente si vais a internet, al YouTube mismo, y miráis demostración de la derivada del seno de x, os va a salir un tipo explicándolo perfectamente, perfectamente. Y lo único que vais a tener que aplicar fórmulas de trigonometría, de las del seno de la suma, seno de x más h, pues tendréis que poner seno de x, seno, no sé, seno, coseno, más seno, coseno, los líos estos. Y bastante largo. Dicho todo esto, como es muy largo, nosotros no lo vamos a creer, vosotros me vais a creer a mí, ya habéis creído a Marian, con lo cual me vais a creer a mí, y la derivada del seno, tenéis que saber de memoria que es el coseno, así de sencillo. La derivada del coseno es menos el seno. Cuidado que el coseno es el seno pero con un negativo, menos el seno. Y la derivada de la tangente la podéis poner de tres formas distintas. Para mí esta es la más fácil, pero cada uno que se aprenda la que quiera. La derivada de la tangente es 1 más la tangente al cuadrado. 1 más la tangente al cuadrado. Porque esto es lo mismo que secante cuadrado por una fórmula trigonométrica que tenemos. Que si la recordáis, pues 1 más tangente cuadrado sabéis que es secante cuadrado. Y secante es la inversa del coseno, con lo cual secante cuadrado es lo mismo que 1 partido por coseno cuadrado. Me da igual que pongáis la derivada de esta forma, que de esta, que de esta. Igual de válidas todas. ¿Bien? Repito, derivada de la tangente, 1 más tangente cuadrado. Muy bien, esas son las tres funciones trigonométricas. Ahora vamos a hacer sus recíprocas. Sus recíprocas son el arcoseno, el arcocoseno y la arcotangente. Bueno, pues también os las tenéis que creer. Y ahora con más motivo, que son todavía más complicadas de demostrar. El arcoseno, la derivada del arcoseno es 1 partido por la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Y os la tenéis que aprender de memoria. Derivada del arcocoseno, menos 1 partido por la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Es decir, el mismo valor de antes, solamente que negativo. Antes era positivo y ahora es negativo. Y la derivada de la arcotangente, un pelín menos fea, es 1 partido por 1 más x cuadrado. Sea como sea, hay que aprenderse las 6. Bien, y el último apartadito de hoy de fórmulas es este. Bueno, este de aquí. 4f. El 4f incluye las funciones logarítmicas y las funciones exponenciales. Vamos primero con las funciones exponenciales. No os gustaba nada o casi nada la exponencial en base E ni el logaritmo en base E. Pero resulta que la exponencial en base E y el logaritmo neperiano, ya os he dicho y os seguiré diciendo que son las más sencillas de trabajar. Mirad, la derivada de E, si la base es E, la derivada de E elevado a X es E elevado a X. Lo mismo, no cambia nada. Sin embargo, si lo que tienes que derivar es a elevado a x y la a no es el número e, sino que es un medio o 2 o 5 o un quinto o 0,7, cualquier otro número que no sea el número e, pues su derivada es a elevado a x, pero además multiplicado por el logaritmo neperiano de esa base, de la a. La propia exponencial por una constante que es logaritmo neperiano de la base. Logaritmo neperiano de a. Vamos con las logarítmicas, con las funciones logarítmicas. Si la función logarítmica que tengo que derivar es la de base el número e, es decir, el logaritmo neperiano, es muy fácil porque la derivada del logaritmo neperiano es 1 partido por x. Punto. Sin embargo, la derivada de cualquier otro logaritmo, del logaritmo en base a de x, cualquier otro logaritmo que no sea el logaritmo en base e, su derivada es 1 partido por x, pero ahora hay que multiplicar por una constante. Y la constante antes era logaritmo neperiano de a y ahora es 1 partido por el logaritmo neperiano de a. Y también nos las tenemos que aprender de memoria. Bueno, y dicho eso, hemos acabado la teoría de hoy y lo único que os pongo, y os lo dejo después en una ficha, aunque sea así de fea, pero os voy a hacer una foto y os la voy a subir también.
Os pongo estos ejercicios, que son muy poquitos, pero son para que empecéis a familiarizaros y a utilizar, y mientras más la utilicéis, antes vais a aprender a derivar, porque si haces una derivada nada más, pues no te vas a conseguir aprender la fórmula ni vas a tener práctica, y si haces 20, pues sí. Entonces, dicho eso, mirar que lo único que voy a hacer es poner y igual a 5, y tú me pones cuánto vale la derivada, y igual a 2x, me pones la derivada, y igual a... aquí, ¿no? Y son exponenciales facilitas, o sea, perdón, potenciales facilitas. Aquí otra potencial, y aquí lo único que tengo 1 partido por x cuadrado, y aquí tengo raíz de x cuadrado, y aquí tengo todo este lío de aquí. Bueno, pues estas tres que os pongo son igual de sencillas, solo que cuando encontréis, en lugar de una potencial, así, x elevado a un número, sea el número positivo, sea negativo, sea entero o sea fracción, da igual, tú derivas como siempre. Fácil, fácil. Ahora, si lo que tienes es un cociente o una raíz, acordaros que podéis aplicar propiedades, que es lo que pone aquí en rojo, aplicar propiedades de las potencias. Este 1 partido por x cuadrado es lo mismo que poner x elevado a menos 2. Y cuando ya lo tienes como x elevado a menos 2, entonces derivas. Aquí lo mismo, esto es muy difícil derivarlo porque no tenemos la fórmula de la raíz cúbica, pero si yo pongo esto como x elevado a 2/3, pues ahora esto es una potencial y la derivo como hace un momentito, la de x elevado a n. Y esto lo mismo, esto tan complicado de aquí, ponéis esta raíz como x elevado a 3/2, esta como x elevado a 4/3 y esta como x elevado a 2. Producto de potencia, se suman los exponentes, cociente de potencia, se restan los exponentes. Hacéis estas operaciones y queda x elevado a 5/6. Cuando tengas x elevado a una n, a una constante, ya puedes derivar como antes. Fácil, ¿no? Y las últimas son 7 u 8, que he puesto solo para que, bueno, vayáis viendo y memorizando ya alguna exponencial, alguna logarítmica y algunas trigonométricas. Y ya está, aquí acaba la clase de hoy, que creo que ya estamos a 4ª clase, ¿no? Del tema de... Os pondré algún ejercicio más, a lo mejor, no lo sé, o si no, igual simplemente os subo vídeo resolviendo las dudas que hayáis tenido esta semana, ¿vale? Bueno, buen fin de semana y muchas gracias por escucharme y por aguantarme. Adiós.